Muchas veces me habéis preguntado qué pasaría si un equipo de segunda división jugara en Europa. Si es posible que un equipo de segunda división llegue a jugar, en este caso, la UEFA Europa League, y si, en algún supuesto, algún equipo de segunda división pudiera jugar la Champions League. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas es sí, efectivamente y evidentemente que se puede. Un equipo de segunda división puede jugar en Europa. Y el pasaporte, como todos os estaréis imaginando, es la Copa Nacional. En nuestro caso, la Copa del Rey. En caso de países como Francia o Inglaterra, donde lo tienen, digamos, un poquito más sencillo, tanto la Copa de la Liga como la Copa Nacional, la Copa de Francia o la FA Cup. Si pueden jugar la Champions equipos de segunda división, la respuesta también es sí, aunque el camino es seguramente el más difícil de la historia del fútbol. Es decir, tienes que ser de segunda división, tienes que clasificarte para Europa vía Copa, y una vez estés en Europa, en este caso en Europa League, tienes que ganar esa edición de la Europa League, como por ejemplo ha hecho este año el Villarreal, y clasificarte para la edición de la UEFA Champions League. Realmente es complicado, por no decir que es prácticamente imposible. Pero ha habido casos de equipos, y alguno de ellos bastante reciente, que ha jugado competición europea estando en segunda división, aunque la verdad, si os soy sincero, se han quedado muy lejos de llegar a ganarla y clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League. Tanto en Copa de la UEFA, como en Europa League, como en Recopa, hemos tenido representantes de segunda división. Y antes del vídeo, como siempre os digo, nos cuesta mucho arrancar, estamos volviendo con los viajes, de verdad que es muy complicado. Solo os pido una suscripción, si no suscribes el canal, o sea, si no estás siguiendo el canal, te lo pediría. Y ojo, porque hay una ventana aquí abajo que pone unirme, para hacerse miembro. La semana que viene quizá ya presentemos las nuevas ventajas de la membresía, entre las que se incluyen elegir los partidos a los que voy o venirte conmigo a vivir un partido en directo. Así que hazte miembro, te espero, y vamos a contar primero los equipos de Francia. Como sabéis, para mí la Copa de Francia es la copa más especial de todas las copas nacionales que se juegan en los países importantes europeos. La Copa de Francia da posibilidades a todos los equipos de clasificarse. Tú puedes tener un equipo de 11ª categoría y participar en las rondas preliminares de la Copa de Francia, y además dentro de la competición es muy sencillo, entre comillas, avanzar rondas. ¿Sabéis? Sorteo puro, partidos únicos, se pueden enfrentar desde primera ronda a un Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain, como un equipo de séptima contra un equipo de novena, y eso ha posibilitado, como os he contado muchas veces, que a lo largo de la historia clubes muy modestos hayan llegado a finales o incluso hayan ganado copas. Tanto la Copa de Francia como la Copa de la Liga, las dos, como os he dicho, dan una plaza para la siguiente edición de la Copa de la UEFA o Europa League. Recientemente, en 2018, no sé si fue 2018 o 2017, Les Herbiers, un equipo de tercera división, llegó a la final ante el Paris Saint-Germain. Un poquito antes, el Quevilly también llegó a la final y perdió, creo que fue en aquella ocasión, contra el Olympique de Lyon. Pero antes, un club que, bueno, en los últimos años ya se ha sentado en la élite del fútbol francés, consiguió una machada histórica. Fue el Avant Guingamp, yo no sé pronunciar, no tengo ni idea, llamaremos a un rubia para que nos explique cómo se pronuncia esta historia, pero bueno, ganaron la Copa de Francia, luego lo volverían a repetir y se llegaron a clasificar a la ronda previa de la Copa de la UEFA contra el Hamburgo. En aquel momento el equipo era tremendamente modesto en comparación a lo que es hoy en día y todo el crecimiento que ha supuesto pues el asentarse en la Ligue 1, pero aquella Copa de la UEFA, pues fácil no fue. Les endosaron un 1-5 en casa contra el Hamburgo, un Hamburgo que, curiosidades del destino, ahora mismo está en segunda división y lleva unos cuantos años, y no pudieron avanzar. Pero desde luego fue, bueno, una de las participaciones más curiosas y la última de un equipo de segunda división en la Copa de la UEFA viniendo de la Liga Francesa. Antes había otros casos más curiosos, como por ejemplo el Guignon. ¿Cómo decimos? Guignon. En la temporada 1999-2000 consiguió ganarle la Copa al Paris Saint-Germain. Evidentemente, en aquel entonces el Paris Saint-Germain no era un equipo tan fuerte como lo es hoy en día. Pero al haber más igualdad quizá en la Copa de Francia, logró llegar a la final y pudo ganarla siendo equipo de segunda división y habiendo acabado en quinta posición la temporada anterior. Jugó, evidentemente, la previa de la Copa de la UEFA y cayó contra el Iraklis de Salónica, que no es ni el PAOK ni el Aris. Bueno, también tiene una historia tremenda todo el fútbol griego. Evidentemente ahí se quedó su participación, y lo más curioso es que es un equipo con solamente una temporada en su historia en Ligue 1, al igual que el Châteauroux, que se clasificó a la Copa de la UEFA también de la temporada 2004-2005, como el Guignon, con solo una temporada en Ligue 1, siendo dos equipos que han estado a punto de jugar Europa sin haber competido en primera. Siempre podrán decir que tienen las mismas participaciones europeas que la máxima división de su país. Nos vamos ahora a Alemania para hablar de uno de los participantes
Bueno, el mejor participante de segunda división en la historia de las competiciones europeas modernas. Estamos hablando del Alemannia Aachen. En la temporada 2003-2004 llegó a la final de la Copa Alemana y la perdió contra el Werder Bremen. Esto es algo curioso, porque claro, en aquella ocasión el Werder Bremen se clasificó, creo que fue para Champions, y entonces la plaza europea se la regalaron al finalista. Desde hace 2-3 años la UEFA ha cambiado esto, y ahora es muchísimo más difícil llegar a Europa vía final. Bueno, básicamente es imposible, porque en caso de que el finalista, o sea, en caso de que el campeón de la Copa Nacional ya esté clasificado para Europa, ese título, en lugar de ir, esa participación, en lugar de ir al finalista, va al siguiente mejor clasificado en Liga, con lo cual ahora sí que sí hay que ganar la Copa para ir a Europa estando en segunda. El Alemannia Aachen no lo hizo, pero aún así compitió. Se fue a Europa y fue el mejor. Avanzó la fase de grupos de la Copa de la UEFA, una fase de grupos diferente, son 5 equipos, se jugaban 2 partidos en casa y 3 fuera, y bueno, logró clasificar como tercero y avanzó a la siguiente fase, donde ya ahí sí que no pudo, y el AZ Alkmaar, que acabó siendo semifinalista, pues les eliminó. Sin lugar a dudas, el Alemannia Aachen en la temporada 2004-2005 es quien pone el listón más alto. Aunque la Copa de la UEFA no es la única copa en la que se ha jugado todo esto. En los 80 se jugaba la Recopa de Europa. Los que ganaban las copas no iban a la UEFA, sino a este torneo. Y así fue como el Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid Club de Fútbol en la temporada 80-81, jugó esta Recopa, esta fase previa de la Recopa de Europa, al haber llegado a la final de la Copa del Rey de la temporada anterior, cuando todavía se podía jugar con filiales. Fue una final de Copa Real Madrid Castilla, que creo de memoria acabó 6-1, y eso permitió que el Castilla jugara la Recopa de Europa, aunque cayó en primera ronda. Curiosamente, contra otro equipo de segunda división, y no es ni más ni menos que el West Ham United. El West Ham, un equipo que está actualmente en Europa, que ayer eliminó al Manchester United en Old Trafford, vivió una de sus peores épocas, y es que en 2-3 temporadas que jugó en segunda división, recientemente hace 8 o 9 años también estuvo, pero es un club asentado y muy acostumbrado a jugar evidentemente en la élite. En esas temporadas que estuvo en segunda división llegó a ganar la FA Cup, y ello pues le dio permiso para jugar la Recopa de Europa. Y en esa eliminatoria tan curiosa entre un filial y un West Ham de segunda, se produjo otra de las cosas más curiosas, que es la que vemos en la foto. Fue el primer partido europeo de la historia en jugarse a puerta cerrada. Aquí en Upton Park se jugó el partido a puerta cerrada y acabó ganando el West Ham, eliminando al Real Madrid Castilla en la primera ronda. Otros equipos curiosos ingleses que también han competido en Europa estando en segunda división pueden ser, de forma más reciente, el Birmingham o el Wigan Athletic, dos clubes que ganaron la Copa, uno de ellos la FA Cup, el otro, el Birmingham, la Copa de la Liga, y descendieron a segunda división ese mismo año. Es decir, no ganaron los títulos estando en segunda, sino que ganaron y a la vez descendieron. Muy llamativo es el caso del Wigan. Ganar la FA Cup en Inglaterra es como ganar la Champions prácticamente, es una auténtica locura, una religión, como se vive el torneo más antiguo del mundo. El Wigan, un equipo modesto, pequeño, ganó en Wembley la final al Manchester City y 3 días después jugó en Liga para intentar salvarse, lo que parecía un milagro y no lo fue. Acabaron descendiendo y la temporada siguiente compitieron en Europa. Tenían buen grupo, tenían buen equipo, al igual que el Birmingham City de, entre otros, Nikola Zigic, y a pesar de tener opciones vivas hasta las últimas jornadas, ambos cayeron eliminados en esa fase de grupos de la Europa League y no pudieron emular al Alemannia Aachen. Y ya por último, chicos, el último caso, el más reciente, de un equipo que ha llegado a fase de grupos, porque es verdad que año tras año, este año sucedió también, en las fases previas de la Europa League, se meten equipos de países menores que a lo mejor tienen la suerte pues, de ganar la Copa o de bajar o lo que sea. Ganar la Copa bajando, bueno, son mucha suerte no es, pero llegan a jugar la Copa. Este año ha sucedido con un equipo, a ver si me lo podéis decir en los comentarios, un equipo de Macedonia, y el otro creo que era de Kosovo. No lo tengo muy claro. Si me lo podéis decir, os lo agradezco. Pero el último caso así sonado de fase de grupos fue una temporada 2016-2017 con el Zurich, un clásico. Lo hemos visto jugar en la Champions. De hecho, recuerdo la primera temporada de Cristiano en el Madrid, que el Zurich estaba en la misma fase de grupos de Champions que el Real Madrid. Pues el Zurich le pasó lo mismo que al Wigan y al Birmingham. En un año histórico en lo negativo para ellos, son un clásico de la primera división suiza, ganaron la Copa y a la vez bajaron. Evidentemente volvieron a subir el año siguiente, pero tuvieron que jugar esa competición europea desde segunda. Pasaron las primeras rondas previas y yo tuve la suerte de verles en directo. Ese partido evidentemente no me lo quería perder y jugaron aquí al lado. Jugaron en el antiguo Madrigal, en el hoy Estadio de la Cerámica, un Villarreal Zurich que
pues tenía ese componente curioso de ver a un equipo de segunda división en Europa. De hecho, el Zurich hizo un muy buen papel, llegó a empatarle al Villarreal allí en Suiza y evidentemente, como os he dicho, acabó eliminado también en fase de grupos, pero la historia queda ahí. ¿Creéis que va a haber un futuro equipo de segunda división en Europa? Los amigos del Mirandés estuvieron muy cerca de lograrlo, sobre todo la temporada en la que estaban en segunda B y cayeron contra el Athletic Club. Es verdad que les metieron una goleada, pero en aquella época, si hubieran jugado la final, ya se hubieran clasificado por aquello de que no existía la nueva norma. Entonces, si alguno de vosotros cree que va a haber algún equipo de segunda nuevo en Europa, que me dejen en los comentarios quién cree que va a ser y sobre todo, suscribíos, porque este fin de semana nos vamos al Mar Menor Murcia, derbi muy curioso y quiero que nadie se lo pierda. Gracias y un abrazo.